Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado con la esperanza de poder ayudar a aquellas familias que están pasando o han pasado por el proceso de lo que es tener un bebé prematuro. Las largas estancias en el hospital, en la UCI, los miedos cuando volvemos a casa con ellos y no sabemos muy bien si lo estamos haciendo todo correcto o no. En fin, el proceso que es un poquito duro por el que pasan miles y miles de familias a la hora de tener un bebé prematuro. En este nuevo capítulo me apetecía hablar de cómo fueron los inicios de mi hijo, cómo fue su estancia en la UCI, cómo fue evolucionando, cómo pasó luego a la unidad de intermedios. Bueno, contaros un poquito cómo fue el proceso, porque es verdad que fueron 88 días ingresados. Siempre me vais a escuchar que hablo en plural, porque es verdad que el que estaba ingresado, evidentemente, era mi hijo, era mi bebé, pero sí que es cierto que al final los padres, al ser una UCI y luego la unidad de intermedios en la que podías estar 24 horas con ellos, pues es verdad que prácticamente estás tú también ingresado. Como os he contado ya anteriormente, mi hijo estuvo 67 días en la UCI. Em, y luego estuvo 21 en intermedios. Es verdad que los últimos días de la UCI, bueno, fueron un poco más light, por decirlo así. Pero bueno, os cuento desde el inicio. Mi hijo nació un domingo, 16 de noviembre, a las 10 menos 10 aproximadamente de la mañana. Pesó 715 gramos. Luego, con la pérdida esta fisiológica que tienen todos los bebés, se quedó en 580 gramos y midió 22 centímetros. Tuvo un Apgar al nacer de al minuto de nada más nacer de 1, a los 5 minutos de 4 y a los 10 minutos de 7. Supongo que si estáis pasando por esto o habéis pasado, sabéis lo que es el test de Apgar. El test de Apgar es un test que se hace a todos los bebés nada más nacer. Se hace normalmente en el momento en el que nacen y luego se comprueba a los 5 minutos. Sí que es verdad que si hay algún tipo de problema y demás, como es en el caso de los prematuros, pues se vuelve a repetir. Lo normal, siempre hablo de pues lo que ocurre, vamos a poner en condiciones normales, es que los bebés tengan un Apgar en torno a 7, 10 nada más nacer. Y luego, pues conforme pasa el tiempo, a los 5 minutos, pues sí que es verdad que ya se han adaptado a su nuevo entorno y la mayoría suelen alcanzar 9, 10. Como os estoy diciendo, pues mi hijo nada más nacer tuvo un 1, a los 5 minutos tenía todavía un 4 y sí que es verdad que a los 10 minutos consiguió tener 7, ¿vale? Que está dentro de lo que podemos decir la normalidad después de todo el proceso. Es verdad que, bueno, pues nada más nacer, evidentemente ingresó en la UCI. Cuando nació, aparte de toda la dificultad respiratoria y demás, que, bueno, pues le tuvieron que intubar para poder respirar, evidentemente, él nació con una hemorragia a nivel cerebral y nació con E. coli, estaba infectado por E. coli. No sabría deciros por qué, ¿vale? No sabría deciros por qué, porque me cuidé muy mucho en la alimentación, pero el caso es que, bueno, mi hijo nació con E. coli, ¿vale? Sí que es cierto que a mí en la semana 22 más 5, mi hijo nació en la 25 más 6, mi hijo en la 22 más 5 me tuvieron que intervenir de urgencias porque mi hijo nacía, lo tenía en vagina, entonces consiguieron meterle y lo que hicieron es una intervención que se llama cerclaje, ¿vale? Que es poner un punto de sutura en el cuello del útero, porque descubrieron que yo tengo lo que se conoce con el nombre de incontinencia cervical, que es que mi cuello del útero no aguanta el peso de los bebés, es decir, me puedo quedar embarazada, puedo tener un embarazo relativamente normal, pero cuando llegan a un determinado peso, el cuello se abre y claro, evidentemente les deja salir, sobre todo al ser tan chiquititos, pues evidentemente salen. Por eso yo cuando ingresé de urgencia
lo tenía en vagina. En la 22+5 consiguieron hacerme el cerclaje, pero bueno, luego en la 25+6 nació, muy probablemente a consecuencia de esta infección que os digo que tenía. La infección es cierto que le pusieron antibiótico nada más nacer, entonces, bueno, mal que bien se controló relativamente de forma fácil. Y es verdad que la hemorragia nos dijeron, mi hijo nació un domingo, nos dijeron que las primeras 24-48 horas eran cruciales, porque es verdad que tenía una hemorragia en nivel 2. Había, si no recuerdo mal, es verdad que esto ya un poco la memoria me falla, no sé si había 3 niveles o 4, pero bueno, estábamos ahí, entre medias a un pasito de que la cosa se agravara más. Pero sí que es cierto que, como digo, mi hijo nació el domingo a las 10 menos 10 y al día siguiente, el lunes, la hemorragia había parado. Es cierto que, bueno, sabéis que se les hacen ecografías de control, se hacen ecografías a nivel cardíaco, a nivel cerebral, se les hacen 1000 pruebas, ¿vale? Pues sí que es verdad que en la primera eco cerebral que le hicieron, vieron que a nivel del cerebelo había unos quistes. Es verdad que estos quistes, los primeros días de vida, me dijeron que muy probablemente eran en relación con esa hemorragia que había tenido, que habían quedado como, vamos a decirlo, como si hubiesen sido coágulos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Es verdad que a mi hijo no le volvieron a hacer eco cerebral hasta pocos días antes del alta. Y sí que es cierto que gracias a la vida, la ecografía que le hicieron cerebral poco antes del alta dio totalmente normal. Sí que es cierto que como consejo os diré que vayáis paso a paso. Sé que es muy difícil, porque yo he vivido eso y es imposible. Porque es verdad que cuando te dicen, vale, hemos superado este día, en nuestro caso, hemos superado este día, hemos frenado la hemorragia, ya no hay hemorragia, siguiente paso. Tú vas siempre un poquito más allá. Vale, hemos superado la hemorragia, pero ¿ahora qué? Yo me acuerdo que conforme iban pasando los días, evidentemente, pues yo preguntaba y decía, vale, mi hijo va pasando los días, pero si mi hijo sale, a nivel cerebral ha tenido una hemorragia. ¿Qué repercusiones va a haber? Y es verdad que siempre me decían, bueno, ahora mismo no vamos a pensar en eso. Ahora mismo nos preocupa lo de ahora, el presente. Y es verdad que no nos damos cuenta, es cierto, hay que disfrutar de ellos cuando están ahí, cuando están con nosotros, disfrutar de que han conseguido superar otro día más, han conseguido superar otra dificultad más, pero es cierto que es muy, muy difícil. Es súper difícil. Yo, como ya os comenté, confiaba muy poco en que mi hijo fuese a salir adelante. O sea, yo me iba todos los días a casa con la sensación de que iba a ser el último. No era imposible que yo pensase en un futuro. Imposible. Recuerdo que es verdad que el hospital donde nació estaba muy guay porque había mamás, había familias que iban con sus hijos prematuros para que los viésemos, para que viésemos su evolución. Y es verdad que el pasillo infernal de la UCI que había estaba repleto de fotos de, pues, niños que habían nacido allí y, bueno, que contaban su historia. Es como si estuviese contada por ellos, contaban pues las dificultades, que había sido un proceso súper duro y que, bueno, que habían conseguido salir adelante. Es verdad que os puedo decir que me sabía cada una de las historias que estaban colgadas en las paredes, porque, como os comenté, por las tardes mi marido hacía el piel con piel y, bueno, yo había veces que me salía al pasillo porque necesitaba, no sé ni lo que necesitaba, pero necesitaba despejarme. Y salía a ese pasillo y miraba las fotos de los niños, leía sus historias y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser el caso de mi hijo? Entonces, es verdad que subía y bajaba ese pasillo, yo no sé las veces. El lunes la hemorragia cesó.
Los antibióticos es verdad que a base de las PCRs que le hacían, veían que iba respondiendo muy bien, digamos que iban consiguiendo que vencer, digamos, esa infección. Y sí que es verdad que luego el ductus, que es a nivel cardíaco, ¿vale? Sí, seguro que si estáis pasando por eso habréis oído hablar de él, pues es, digamos, como una puertecita, una ventanita que tiene el corazón y que nada más nacer se tiene que cerrar. Mi hijo también, cuando nació, se cerró de forma fisiológica. No hubo que operarle, no hubo que intervenirle para cerrársela. Entonces, en ese sentido, muy bien. Es verdad que en una de las ecografías cardíacas que le hicieron a lo largo del ingreso, vieron como que había hecho, ¿cómo explicaroslo? Unas vías accesorias en su corazón a consecuencia de la presión. Por decirlo de alguna manera, como era un corazón muy maduro, no estaba preparado, por decirlo así, para el proceso que se le venía por delante, entonces como que hizo unas vías accesorias. Es verdad que en su día me comentaron que de esto es de lo que menos me tenía que preocupar, porque en el caso de que eso permaneciese en un futuro, pues se le ponía un tratamiento y no tenía mayor problema. Es verdad que, bueno, en la eco que se le hizo de control, eh, esas vías accesorias ya no estaban y el corazón estaba funcionando normalmente. Pero es lo que os cuento, es curioso cómo nos vamos agarrando y algunas veces prácticamente no nos damos cuenta ni de lo que nos cuentan, por lo menos hablo por mí, porque a posteriori me di cuenta que cuando yo preguntaba por la eco cerebral, pues siempre me decían, bueno, nada, esto no le des importancia ahora, no lo tengas en cuenta, ya veremos en un futuro y demás. Y sin embargo, pues con la del corazón enseguida me dijeron, nada, de esto no te preocupes, porque bueno, en un principio no tiene por qué dar problemas, con un tratamiento se soluciona. Entonces, es cierto que estás metida en esa habitación tan cerrada, con tantos sonidos, tantas máquinas, tantos cables, que llega un momento que ni tú sabes lo que te están diciendo, lo que estás preguntando, nada de nada. Y fijaros que os digo que al final soy enfermera y tengo ciertos conocimientos de UCI neonatal. O sea, entiendo que las familias que esto no tienen nada, o sea, ningún tipo de relación con este entorno, la situación que se vive. Es cierto que, como he dicho desde el principio, no tengo ninguna queja del equipo médico, tanto enfermeras, médicos, neonatólogos, no tengo queja ninguna, ¿eh? Pero sí que es verdad que al final dices, jope, qué difícil esto, ¿no? Qué difícil el poder gestionar tantísima información en tan poco espacio de tiempo, tantos días y tantos días. Bueno, pues es verdad que como os digo, a nivel de la E. coli fenomenal, a nivel cardíaco muy bien, la hemorragia cerebral se controló hoy bien, pero es verdad que mi hijo fue puñetero a nivel respiratorio y a nivel digestivo. A nivel digestivo es verdad que le costó arrancar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vomitaba. Había periodos en los que le dejaban en dieta absoluta a base de sueros y demás, y bueno, pues los componentes y demás que les ponen para proporcionarle todo lo que necesitan, pero es verdad que recuerdo que vomitaba y le dejaban la sonda que tenía para la alimentación, se la dejaban abierta y echaba un contenido siempre verdoso y decías, "Jo, otra vez", y era como que no acababa de arrancar, era horrible. Horrible, horrible, horrible. Solo os puedo decir que es que era como pasaba la mañana, venga, ha comido bien, todo bien, no ha hecho ningún vómito, tal, salías a comer. Salías a comer y en ese impasse de tiempo es verdad que se les podía, a los familiares les dejaban pasar un ratito para verles. Pasaba algún familiar, algún amigo y demás. Decían, no, ha vomitado otra vez ha vomitado, pero ¿qué le pasa? O sea, fue horrible. También os digo que a día de hoy come fatal. Eso ya, bueno, os lo comentaré en otro capítulo, pero sí que es cierto que a día de hoy es también horrible cómo come. De hecho, bueno, tiene más 10 años y medio, un poquito más de 10 años y medio, y, y no llega a 20 kilos. Estamos rozando los 20 kilos. Estamos en un proceso ahí que sí, que lo cogemos, los 20 los perdemos, los cogemos. Es agotador. Pero bueno, eso ya os contaré más adelante. Pues como os digo, a nivel digestivo fue matador. O sea, yo decía,
no arranca, o sea, no arranca. Es verdad que recuerdo que un día, era un fin de semana, no estaba su neonatóloga, estaba la neonatóloga de guardia, maravillosa, un encanto de mujer, o sea, todas, os lo que os digo, pero es verdad que yo creo que me vio mi cara porque nos fuimos a casa y estaba vomitando y me dijo, vete a casa y no pasa nada, ya verás. Y me dijo, le voy a hacer una placa. Le voy a hacer una placa porque, bueno, contamos con la posibilidad de que sus intestinos estuviesen obstruidos. Dice, pero yo creo que no, yo creo que al final es aire, pues gases, que al ser cuerpos tan chiquititos gestionan todo aún peor. Normalmente, pues un recién nacido a término tiene los típicos cólicos del lactante y demás, pues en ellos todavía, pues muchísimo peor. Bueno. Total, que yo decía, madre mía, se ha obstruido, le van a tener que intervenir. Bueno, imaginaros cómo me fui yo a casa, ¿vale? Bueno, pues recuerdo estar cenando algo y me llamaron del hospital. Y claro, siempre te decían, ¿la mamá de tal? Sí, pues soy yo. Entonces, cuando me dijeron eso, yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque sí que es verdad que yo todos los días, cuando me iba a casa, porque sí que por la noche nos íbamos a casa, es algo que se lo tengo que agradecer a mi marido porque probablemente yo no me hubiese ido. Pero es verdad que eran horas las que pasábamos fuera, pero sí que es verdad que como que desconectabas un poquito dentro de, entendedme, la desconexión, porque es imposible. O sea, cerrabas los ojos y escuchabas las alarmas de los respiradores, los pitidos de las otras máquinas, o sea, era horrible. O sea, el descanso, imaginaros cómo era. Pero sí que es cierto que yo a día de hoy le agradezco el haber salido esas horitas que si no probablemente hubiésemos caído enfermos porque el ritmo era muy difícil de llevar. Pues recuerdo coger el teléfono y decirme, Silvia, tranquila, tranquila, tranquila. Soy yo, nada, simplemente te llamo para decirte que estés tranquila porque la placa ha dado que lo que tienes es aire. Así es que descansa. Fue como, ay, fue un alivio de decir, gracias. O sea, gracias. Gracias. Ya os digo que maravillosos. O sea, yo no puedo tener queja del equipo porque nos cuidaron súper bien. Siempre es cierto que hay alguna excepción, ¿no? Pero a nivel general, súper bien. Y recuerdo que esa noche dije, "Ay, ya está, me quiero ir a la cama y no quiero pensar más y que llegue mañana y decir, bueno, ya está, una cosa menos, tenemos una cosa menos". Ya os digo que a nivel digestivo fue muy complicado. Luego es verdad que cuando ya pasó a intermedios, intentamos que se enganchase al pecho, pero fue muy difícil. O sea, sí que es verdad que estuvimos pues con una sondita, le íbamos pasando mi leche a través del biberón, le metimos el dedo y él como que sí hacía el movimiento de succión, pero claro, evidentemente la fuerza no era la misma. Es verdad que yo tenía claro que quería darle lactancia materna, pero desde aquí os digo que tranquilidad. Ante todo, tranquilidad. Es muy difícil, sobre todo prematuros extremos, como el caso de mi hijo. Es muy difícil que se consigan agarrar al pecho, muy difícil. Y no os frustréis, ¿vale? Porque cuando yo me fui de alta a casa, me frustré, porque me dijeron, bueno, pues lo que tienes que hacer es, tú te sacas leche. Claro, nosotros le despertábamos cada 3 horas sí o sí porque tenía que comer. No es como los bebés que te dicen, bueno, pues si ves que no se despierta, nada, déjale dormir, que también el sueño alimenta mucho y demás. No, no, nosotros le teníamos que despertar cada 3 horas, ¿vale? Entonces, cada 3 horas yo le daba el biberón con mi leche y a la vez me sacaba leche. Entonces, imaginaros el descanso por la noche como era. Claro, le dábamos a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6, a las 9, a las 12, así, ¿no? Continuo. Entonces, claro, sí que es cierto que mi marido me acompañó muchísimo y él también se despertaba, le daba a él el biberón y mientras yo me sacaba leche. Pero claro, este proceso se alargaba muchísimo y me decían, cuando termines de todo esto, póntelo al pecho para que él se vaya acostumbrando. Por las noches fue imposible, porque claro, es que también él estaba dormido. Nosotros, al final, el sueño nos vencía y yo al final me quedaba con él en casa, pero mi marido se iba a trabajar. O sea, yo recuerdo de bandazos de mi marido en el pasillo medio dormido, porque claro, luego le tenías que dormir. Bueno,
una locura. Sí que es verdad que yo por las mañanas intentaba ponérmelo al pecho y que se enganchase. Pero os digo, ánimo y no os vengáis abajo. Si no se pueden enganchar, lo importante es que están tomando vuestra leche. En el caso de que les queráis dar lactancia materna, ¿vale? En el caso de que hayáis elegido fórmula, fenomenal. O sea, no me estoy posicionando para nada, ni voy a ser radical, porque sí que es verdad que en el hospital donde nació mi hijo sí que tiraban mucho por la lactancia materna. Os digo, yo también quería lactancia materna, pero hay veces que si no se puede, no se puede. O sea, no hay más. Yo estuve dándole lactancia materna hasta los 18 meses, pero ya paré por mi salud, porque claro, yo me sacaba leche cada 3 horas. Sí que es verdad que evidentemente conforme fue creciendo se espaciaron más las sacadas de leche, porque claro, tenía también alimentación complementaria, pero no os podéis imaginaros cómo tenía el pecho. O sea, de hecho hubo una vez que el biberón que saqué de leche era literalmente como si fuese batido de fresa, de la sangre que tenía, las heridas que tenía, que mi marido me dijo, yo creo que es el momento de parar. Y es verdad que paramos. Es cierto que en ese momento mi hijo estaba con lactancia mixta, porque como iba tan mal de peso, le pusieron una leche que llamaban hipercalórica. Entonces alternaba biberón de mi leche con biberón de leche hipercalórica. ¿Vale? Pero sí que es cierto que ya llegó un momento en el que paré. Por eso os digo que mucho ánimo, no os desesperéis. Entiendo de verdad si estáis pasando por esta situación, que estéis desbordadas, no hay tiempo material. Sé que es verdad que siempre se dice, bueno, la casa se deja a un lado, os dedicáis a vuestro bebé. Y es verdad, no digo que no, yo lo decía, por limpiar mi casa o mantener mi casa perfecta, porque no se puede. Pero es verdad que es que no había tiempo material y yo también quería disfrutar de estar con mi bebé, aunque fuese tumbados los dos mirándonos, ya está, porque como os digo, cada 3 horas sácate leche, dale la leche, limpia todo, déjalo todo preparado para la siguiente y es que ya llegaba la siguiente, no había tiempo material. Os digo, os entiendo, os comprendo, ánimo. De verdad que ánimo. Si estáis decididas a lactancia materna, podéis. Es un proceso súper duro, no os voy a engañar, pero ánimo que podéis. Y si habéis decidido lactancia artificial, de verdad que nadie os haga sentiros mal, porque es completamente lícito y no pasa absolutamente nada. De verdad. O sea, entiendo por lo que estáis pasando, he pasado por ello y tanto si tiráis por un camino como si tiráis por otro, es vuestra decisión y bienvenida sea. O sea, estáis buscando siempre lo mejor para vuestro bebé. Ya está, ¿vale? Y bueno, como os digo, a nivel digestivo, mi hijo fue una locura, ¿vale? Y luego también está el punto de a nivel respiratorio. Os hablaré de a nivel respiratorio porque es verdad que a nivel respiratorio pasamos lo nuestro. Fue un proceso muy, muy complicado. Es verdad que dentro de que él respondió súper bien, porque cuando le destubaron, es verdad que respondió súper bien y pudo mantener otro tipo de respiración. El proceso posterior fue, bueno, ya os digo, os voy a hacer un capítulo solo de nivel respiratorio, porque lo mismo que entiendo que la lactancia materna es un punto complicado y que lleva lo suyo, a nivel respiratorio también se pasa muy mal, porque los ves que se desaturan y que no puedes hacer nada. Entonces, bueno, os hablaré de esto en el próximo capítulo para que veáis por el proceso cómo fue, cómo lo vivimos. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme, de verdad. Espero que os estén sirviendo estos podcasts para animaros, para acompañaros, para que sepáis que no estáis solos, que hay muchos papás y muchas mamás que hemos vivido esta situación, lo frustrante que es, los miedos que hay, la tristeza que tienes, la alegría a la vez que tienes también. Entonces, que sepáis que no estáis solos, que somos muchos los que hemos pasado por esto y que son muchos los valientes que han seguido adelante y han sobrellevado y sobrepasado todas las dificultades que se les han puesto en su camino desde bien chiquititos y que están aquí con nosotros y es nuestro mejor regalo. Así es que
Si me habéis escuchado, muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias infinitas, de verdad, porque este podcast a mí me está sirviendo para mucho. Y bueno, la próxima semana os cuento las peripecias de mi hijo a nivel respiratorio, de mi hijo, del equipo médico, de nosotros como papás. Nos traía locos. Así es que muchas gracias, ánimo, sois súper fuertes, tenéis unos hijos muy, muy fuertes y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.